Bueno, gracias por venir. Segunda charla del día, primera, según se cuente. Está lloviendo, yo qué sé, más o menos. Bueno, gracias. Soy Javier. Si tenéis cualquier queja de la charla, me podéis poner la queja como David Bonilla. Y si os gusta, ponéis Superoco 9. Y ahí tenéis la tontería, ¿no?, del día. Pero bueno, soy Javier y hoy vengo a hablar del futuro. El futuro está complicado estos días. Donald Trump, el otro, yo qué sé. Entonces, por acotar un poco, voy a hablar del futuro de las bases de datos rápidas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo trabajo en un equipo que hacemos una base de datos rápida. Y aquí está. ¿Me vas a vender la moto? No. Primero, porque es open source, no te puedo vender nada, ¿vale? Entonces, como mucho, te puedo invitar a que contribuyas o lo que sea. Hay una versión Enterprise de la que no quiero hablar. Pero, sobre todo, no vengo a hablar mucho de nuestra base de datos específicamente. Voy a contar cómo la hemos desarrollado históricamente, pero cómo también otra gente ha hecho sus bases de datos. Yo os voy a contar por qué estamos cambiando mucha parte de la arquitectura, pero no solo nosotros. Han pasado un par de cosas en los últimos años por los que muchas bases de datos están tomando una dirección nueva, nosotros también. De hecho, nosotros, lo que voy a contar aquí, no lo tenemos todo implementado, estamos a medias, ¿vale? Pero no somos nosotros solos. Yo trabajo en QuestDB, pero gente como InfluxDB, gente como ClickHouse, gente como Apache Druid, están implementando los mismos patrones y por los mismos motivos. Entonces, lo que me va a contar es qué ha pasado, de dónde venimos en la base de datos, qué está pasando y hacia dónde va el mundo de las bases de datos rápidas, ¿vale? Te estábamos esperando, no has perdido absolutamente nada. A ti también. ¿Por qué me gustan las bases de datos rápidas? Bueno, pues porque yo creo que nadie nunca jamás, o generalmente no suele pasar, siempre hay gente para todo, pero no decís, oye, me gustaría que mi base de datos fuera más lenta, ¿no? Molaría. ¿Vale? Que a veces igual no te hace falta que las bases de datos sean muy rápidas, pero en general mola que algo vaya rápido, porque además, aunque no tengas un caso de uso muy exigente, si una base de datos es muy rápida, pues al final para datos más lentos, con menos hardware también funciona, y eso al final pues se acaba notando. Además, la parte del rendimiento me parece interesante. Aquí veo a alguna gente joven que igual está mirando esto en plan, ¿esto qué es lo que es? Pero aquí, ¿alguien no sabe lo que es esto? No pasa nada por no saberlo. Muy bien, muy bien. Eso es que tenéis menos de 45 años. Los demás ya sabéis, la próstata, estas cositas, la vais mirando. Este era un defragmentador de disco. Pasábamos horas y horas aquí. Estos ya eran los bonitos. Los del MS2 eran mejores ahí. Pero bueno, tú tenías un disco que daba vueltas, no era un disco como los de ahora, que es una cosa sólida, y el defragmentador te ponía los trozos de fichero en orden para que se leyera más rápido. Tú esto ya ni lo tienes en la cabeza, ¿vale? Pero cuando trabajas en una base de datos tienes que tener estas cosas en la cabeza y al final es divertido. Estar cerca del hardware me parece que es divertido. Por centrar un poco el tiro, cuando hablo de bases de datos rápidas no hay una definición, entonces yo tengo la mía, la que utilizo, y cuando hablo de una base de datos rápida para diferenciarla de otras, hablo de bases de datos que de normal están ingiriendo millones de registros. Por día, por segundo, por minuto, por lo que quieras. Pero que de forma normal tú le metes ahí millones de registros. Y de forma normal, no una vez al mes, una vez cada trimestre, haces consultas en tiempo real sobre datasets que tienen potencialmente billones de registros, ¿no? Terabytes de datos, incluso petabytes. Nunca nadie hace la consulta de todo el dataset, la haces de una parte. Pero el dataset es grande, ¿vale? Entonces, hablo de ese tipo de bases de datos. Y me decís, ¿hay muchos casos de uso para esto? Hombre, hay unos cuantos. Yo veo muchos en el mundo de la energía, mundo aeroespacial, temas de fabricación, temas de movilidad, telecomunicaciones, pero sobre todo trabajo con gente en finanzas. Y justamente estoy ahora preparando para el miércoles una llamada con unos usuarios que quieren probar QuestDB y ellos trabajan en un banco y uno de los índices que monitorean son el Standard & Poor's de futuros, ¿vale? Eso es un índice de una bolsa. Bueno, pues ese índice cada día registra entre 700 y 1.000 millones de registros, que parecen muchos, pero en realidad son como, si coges los 86.000 y pico segundos del día, no son más que 10.000 registros por segundo, que en realidad, o sea, que al final tú unas datos de estas puedes meterle millones de registros por segundo, ¿vale? Pero si haces de continuo, con una cantidad relativamente baja, 10.000 eventos por segundo, acabas teniendo 1 billón de registros americanos al día, o sea que, en fin, ¿vale? Entonces, hablo de ese tipo de bases de datos, ¿vale? De lo que estoy hablando hoy, aunque vale para otras cosas. Y voy a hablar, por un lado, de temas de rendimiento, pero sobre todo voy a hablar de temas de apertura. A mí me gusta mucho el open source. De hecho, uno de los motivos por los que trabajo en QuestDB es porque la base de datos es de código abierto, Apache 2.0. Pero las bases de datos, con la excusa del rendimiento,
siempre han tenido los datos en un formato suyo propio. No digo propietario, porque si es open source no es propietario, pero no lo puedes utilizar de forma fácil. Tú metes datos a tu base de datos y si los quieres sacar, no puedes... Imagínate que tienes un MySQL y te quieres mover a Postgres, porque es hipster, ¿vale? Dices, vale, me quiero mover de MySQL o de Oracle a MySQL o de no sé qué, no sé cuál. ¿Qué tienes que hacer? No puedes decir, estos son mis datos, apunto mi Postgres a mis datos y estoy trabajando pim pam. No puedes, ¿vale? Bueno, pues ahora ya puedes, ¿eh? No con Oracle y con Postgres, pero voy a hablar de un mundo en el que esto se está haciendo ya, ¿vale? De eso es lo que estoy hablando ahora mismo. Pero tú, en un mundo normal, tienes que exportar los datos e ingerirlos a la otra, que tiene su formato optimizado para ella, y entonces todo funciona. Bueno, pues hoy voy a hablar de formatos, sobre todo de lo que más voy a hablar, como Parquet, Arrow y Iceberg, ¿vale? La charla en realidad no he puesto eso en el título, pero va de eso, va de hablar sobre todo de formatos de datos y cómo están cambiando el mundo de las bases de datos. Y con esto ya empiezo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hace 20 años las bases de datos eran otra cosa. No había bases de datos rápidas, había bases de datos y ya está. Algunas más rápidas que otras, pero el mundo no era un mundo en tiempo real. Era más en plan, bueno, insertado muchos registros, ¿vale? Pero leemos muchos más. Tú normalmente tenías gente, pues una aplicación normal podía ser pues, pedidos en una tienda o ver el catálogo de una tienda online o una página de noticias. El patrón es inserto unas pocas noticias al día, pero se leen millones de veces, ¿vale? O sea, había mucha más carga de lectura que de escritura. Y en el mejor caso, tu base de datos tenía unos pocos millones de registros, tampoco tenías muchísimos más. Si querías hacerlo más rápido, metías índices y ya está. Y si iba lento, pues al final todo el mundo asumíamos que la base de datos era el cuello de botella, siempre iba a ir un poco lenta. Como, bueno, sí, le meto sardine, le meto más índices, le hago no sé qué, optimizo, meto mil historias, pero al final sabíamos que había un cuello de botella, ¿vale? Pero llegó un punto en el que ese paradigma no se sostenía. El mundo era más rápido, tenías los móviles, tenías internet en todas partes, tenías cosas como Twitter, que parece tontería, pero antes no estaba. Había ya el concepto de datos en tiempo real. Cuando tu ordenador era un ordenador de sobremesa y lo tenías en tu oficina o en tu casa, pues no te lo ibas a otras partes, no te ibas al baño con él, pues te daba igual el tiempo real. Pero de repente es como, es que tengo que ver el último tweet. Bueno, pues ahí empezábamos y para eso, y también los datos iban creciendo. Entonces, empezó la historia del NoSQL, ¿vale? Es decir, oye, si quiero datos que se graben muy rápido y se consulten muy rápido, hago consultas súper fáciles, pero pongo el NoSQL, ya tampoco se habla tanto de él, pero en su día era NoSQL, el futuro, bueno, pues igual, ¿no? Y por otro lado empezaron las bases de datos de analítica, bases de datos muy tochas, que se caracterizaban en no ser muy rápidas ingiriendo datos en tiempo real, ¿vale? Igual no ser muy rápidas en las consultas, pero ser capaces de, teniendo un dataset muy grande, darte respuestas. Entonces era como, ¿qué quieres? ¿Datos con muy poca latencia o con tamaño muy grande? No, quiero los dos. Ah, amigo, te falta una década por lo menos para eso. No, es que claro, que ese es el tema, ¿sabes? Es que es de lo que estamos hablando, si es que no hay más que esto. Pues estoy contando un poco lo que ha ido pasando, ¿no? Y las bases de datos de analítica empezaban a ponerse bastante más interesantes. De repente apareció una cosa, digo de repente, y aquí la gente joven, digo, apareció Hadoop, dice, pero si Hadoop ya está muerto, bueno, pues ya es lo de cuando no estaba, ¿no? Pero apareció Hadoop, que era también el Spark, estas cosas, que de repente es como, oye, ahora podemos hacer analítica de datos grandes y además separando el almacenamiento de la CPU. Antes tú tenías, parece una tontería, pero escalabas en vertical, ¿vale? Y eso era muy caro. Entonces, no, ahora ya puedo tener datos todos los que quiera y pocas CPUs, o muchas, según quiera, y puedo lanzar consultas a los datos y tal y cual. Y esto ya empezaba a estar interesante. No estaba pensado para el tiempo real, pero estaba pensando para tener datos rápidos, ¿no? Y de la mano de esto hay una primera innovación, que es la que hoy en día estamos adoptando en muchas bases de datos. Porque hasta hace nada, una cosa llamada Parquet, que os sonará supongo que a todos más o menos, no sé si alguno lo conoce muy en profundidad, veo que no está Jero, así que me puedo permitir decir lo que me dé la gana de Parquet, pero apareció Parquet, que en principio se usaba para analítica, pero que ahora muchas bases de datos estamos incorporando como ciudadano de primer nivel ya en nuestra base de datos. Luego os cuento un poquito más. ¿De qué va esto de Parquet? Bueno, es un formato de ficheros. Primero es en formato columnas, que os cuento luego porque es interesante. Está pensado en formato columnas y además el hecho de que esté en columnas nos permite que el fichero de por sí pueda comprimir y pueda comprimir muy bien. Cuando digo formato de columnas, lo que me refiero es a esto. Tú tienes una tabla, conceptualmente tienes filas y columnas, pero tienes que guardar en un formato en tu disco.
La base de datos de toda la vida, un Postgres, un Oracle, un SQL Server, un DB2, las han guardado por filas. ¿Por qué? Porque tú cuando accedes a una base de datos transaccional, lo normal, oye, quiero sacar la ficha de un cliente, quiero sacar el listado que cumple 4 cosas que son 100 libros y ahora quiero sacar el detalle de cada uno. Normalmente ibas a registros individuales y del registro consultabas la mayoría de los datos. Tenía sentido tener filas, tener un índice te hacía falta para acceder rápido a las filas y una vez te posicionas aquí, saco todo el registro completo. En analítica no funciona así. En analítica suele funcionar con que tengo una tabla que igual tiene 200 columnas, igual tiene 2000 columnas y en una consulta consulto 5 o 6. Leer una fila entera, porque tú lo que haces en una consulta analítica es quiero saber cuál ha sido el precio medio entre las 3 de la tarde y las 3:17 para el stock con este símbolo y este otro. Entonces, de no sé cuántas columnas, quieres un precio, una fecha y un símbolo, ¿vale? Sería una tontería y además potencialmente 10 millones de registros. Leerte millones de filas para consultar solo 3 o 4 columnas es tirar el dinero y tirarlo todo. Además, cuando tus columnas son todas del mismo tipo, se construye mucho mejor. Si quieres comprimir filas con esta forma, ¿vale? Es más complicado que si tu fichero solo son números, solo son cadenas, solo son fechas. Al final va a ser mucho más fácil aplicar diferentes formatos de compresión. Entonces, esta es la primera parte. Pero cuando pensamos en columnas, muchas veces tú piensas, bueno, basado en columnas significa cada columna en el disco la guardo en un fichero separado, ¿vale? Esta es la versión Disney. De hecho, en QuestDB, en mi base de datos, en el formato todavía actual, no en Parquet, la guardamos así. Cada columna es 1 o 2 ficheros. Sin embargo, en Parquet no es así. Parquet es un pifostio mucho mayor. Si vas a la página de Parquet te cuentan esto. Tú ya cierras la página y dices, menos mal que, ¿vale? Menos si eres Jero, que voy a hacer un driver yo mismo porque los que hay no me molan. Pero bueno, como no está, pues lo puedo aumentar. Es que Jero, nuestro experto residente en Parquet, me prometió que vendría. Yo le dije, no hace falta, te lo sabes. Y entonces no ha venido, entonces me viene bien que no esté. Pero bueno, Parquet lo que hace es, tú puedes tener un fichero tremendo o pequeño, como quieras, pero los ficheros tienen, en el footer del fichero, tienen los metadatos. ¿Vale? En el footer, mira que pues, temas de rendimiento, pero bueno, porque así siempre puedes leer muy rápido esa parte del fichero. Pero bueno, en el footer tienen metadatos. Y los metadatos tienen cosas como, primero, ¿a qué otro fichero es referencia? Porque puedes tener un fichero de Parquet que haga referencia a varios otros ficheros de Parquet que estén en otros sitios. No pasa nada. ¿Vale? Además dice, oye, aquí todos los datos, todas las columnas y todas las filas pueden estar en un solo fichero. Pero es hecho por columnas. Sí, porque esto lo que hace es, divide un fichero en lo que llama grupos de filas. Ahora os contaré por qué. Y para cada grupo de filas, tiene para cada columna varias páginas. Entonces, todas las páginas de la misma columna de cada grupo están contiguas en el fichero. Y los metadatos te dicen los offset. De forma que si tú sabes que solo quieres leer la columna nombre, pues tú te vas al fichero de Parquet, dices para cada grupo de filas que tengo, que aquí tengo los offsets de donde empieza cada grupo, me quiero leer solo las páginas de la del contenido de columna. Y todas las páginas están seguidas en el fichero, ¿vale? Pero no significa que tenga varios ficheros. ¿Esto para qué me viene bien? Porque si tú lees en secuencial, va mucho más rápido a la hora de leer. Si además tú quieres trabajar en paralelo, hoy en día los procesadores admiten SIMD, que significa que con una instrucción puedo operar en varios registros de memoria. Si puedo operar en varios registros de memoria y conforme leo del disco, ya los registros del mismo tipo me vienen seguidos, no tengo que andar manipulando de memoria de un lado para otro. Entonces, como que todo va muy rápido, el sistema operativo, cuando tú lees en secuencial, es tu amigo. El buffer de los discos de hoy en día son muy listos y tú dices, léeme un trozo del fichero. Y dice, yo sé que me vas a pedir más luego, voy leyendo de más. Entonces, todos los buffers, toda la caché, el sistema operativo procesador está de tu lado si vas en secuencial. Entonces, lo que hacen estos sistemas es cada columna la guarda toda seguida. Y además, para cada columna, para cada grupo y para cada fichero, guarda metadatos que te dicen cosas como este grupo de columnas contiene datos en los que la fecha está la más baja entre el 1 de enero de no sé qué año y el 13 de febrero. Si tu consulta es de marzo, dices este grupo de columnas ni lo escaneo, voy al siguiente offset. Entonces, la gracia de este formato es que tiene un montón de metadatos para cada columna, para cada página, te da estadísticas. ¿Cuántos valores hay nulos? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde acaban? Dependiendo de cómo lo configures, Bloom filters, en fin, puedes tener un montón de metadatos que te permiten descartar muy rápido información para cuando tienes datasets muy grandes, pues puedes tener encima un montón de datos. Hasta aquí vamos más o menos, no falta que, pero veis un poco la idea, ¿no? Entonces, esto mola mucho porque, como os digo, te permiten comprimir muy bien, te permiten seleccionar solo los datos que tú quieres, te permiten trabajar muy bien en paralelo,
te permiten filtrar, incluso antes de aplicar filtros en la base de datos, filtrar ya a nivel de sistema de ficheros lo que no quieres leer, ¿vale? Te soportan datos repetidos, si quieres, y anidados. Además, tienen un esquema, o sea, tienen un montón de cosas. Y es un formato abierto que cualquiera lo puede implementar. Entonces, tienen un montón de cosas muy interesantes. Si tú tienes un fichero de Parquet que ha generado Spark y tienes DuckDB, que está de moda, pues lo puedes abrir y todos contentos, ¿vale? Entonces, está muy guay, está muy chulo y además Parquet no lo soporta directamente, pero en el ecosistema se montó el paradigma de particionar los ficheros, que significa que para cada partición me hago un directorio. Imagínate que tienes ficheros que quieres clasificar, que no han de consultas por fecha. Te puedo hacer para cada año que tengas un directorio, una carpetita. Para cada mes dentro de ese año otra carpeta. Y para cada día otra distinta, incluso para cada hora si quieres. Cuando yo hago un filtro, como ya sé, si me dicen para qué fecha lo quiero, puedo directamente ir a los subdirectorios que yo quiero. Dentro de eso ya voy al fichero de Parquet, pero incluso antes de abrir el fichero ya me he filtrado un montón de datos, que cuando trabajas con billones de registros, pues viene muy bien. Entonces, al final, te permiten trabajar en datos muy grandes, ya veis que de forma muy eficiente. Aquí la prioridad es lo más rápido, esto lo dice Javi Santana, que tiene Tinybear muchas veces, los datos más rápidos de leer son los que no se guardan, y los segundos los que no se leen. Ya está. Entonces, es así. Entonces, ¿para qué está pensado? Para que no leas datos que no vas a utilizar, ¿vale? Entonces, tan fácil como esto. Esto es todo el paradigma de Parquet, va de eso. ¿Qué es lo que no mola? Pues lo que no mola es que hay muchos metadatos, directorio, no sé qué, no sé cuál. Dices, uy, es que en su día particioné por fecha porque pensaba que ibas a consultar por fecha, pero resulta que consulto casi siempre por país y por producto, no por fecha. Y ya no es eficiente. Ah, bueno, reparticiono. Espera, reparticiono ficheros que son terabytes o petabytes de datos potencialmente, que están en directorios. Reparticionar significa crear una estructura nueva de directorios, moverlo todo, y mientras hago consultas a los datos viejos, ¿cómo lo hago? O duplico el dataset, o hay un tiempo de caída ahí considerable, ¿vale? No puedo reparticionar. Como estos ficheros tienen muchos metadatos y está muy ordenado y todo muy eficiente, quiero hacer un update o un borrado. Ay, casi, pero no. Oye, tiene un esquema, quiero cambiar el esquema. En teoría se puede cambiar el esquema. En teoría tú puedes cambiarlo, pero igual, ¿sabes? No es tan fácil. Muchos de estos cambios, como es un fichero orientado sobre todo a añadidos, unos trucos es hacer ficheros más bien pequeños. Cada pocas filas haces un fichero nuevo en la misma partición, para que sobreescribir una parte, sobreescribas solo una parte pequeña, dentro de lo malo, ¿vale? Pero al final acabas con muchos ficheros pequeños que te pueden acabar dando problemas. Por ejemplo, vosotros trabajáis con nube, ¿no? Vosotras, normalmente. Y la nube está guay porque S3. S3, le mete lo que sea y lo soporta. ¿Cuántos ficheros por segundo te permite S3 leer que tengan un prefijo común en el bucket? Ni lo sabéis, ¿no? Lo tenéis que saber. 5.500. 5.500. Entonces, cada 5.500 ficheros, suenan muchos. Voy a particionar por hora. Voy a tener no sé cuántos años en disco, cada año tiene 12 meses, cada mes tiene 30 días más o menos, creo que son 30,2, algo así la media, en fin, pero tiene 30 más o menos. Luego tienes cada hora, cada tal, y ahora voy a leer un año de datos y además en cada subdirectorio puedo ver ficheros. Me comes 5.500 en un momento. Y entonces S3 te dice, vas muy rápido, te hago throttling, ¿vale? Y tu consulta de repente va más lenta. Pero un disco igual, si estás atacando la misma parte del disco todo el rato, te puede hacer ahí un poco de pifostio. Estas cosas, hasta que no estás en tiempo real, pues no te das cuenta, pero pasan, ¿vale? Entonces, Parquet al final pues tiene ese tipo de problemas. Y además Parquet es un formato que evoluciona mucho, tiene cosas muy chulas en las últimas versiones, pero nadie las soporta. Porque como cualquier estándar, una cosa es la especificación, otra cosa es el mundo real. Entonces, al final, pues tiene unas cuantas cositas, ¿vale? Entonces, Parquet está muy bien, pero es un formato de mírame y no me toques. Es un formato muy orientado a datos que solo añades, que cambian poco, que cuando cambian te puedes permitir parar el mundo. O si estoy en un mundo batch, tengo que hacer una repartición, no pasa nada, paramos 6 horas, y a las 6 horas todo es muy eficiente. Y en un montón de casos de uso es súper asumible y Parquet es buenísimo, pero no está pensado para este mundo de datos rápidos. ¿Qué pasa? Que el mundo en streaming es distinto. El mundo en streaming... bueno, esto es más de lo mismo. El mundo en streaming va de que yo quiero datos que tienen que tener poca latencia. Todo lo que sea metadatos, organizar, indexar, mover, no sé qué, ya me va en contra de la baja latencia. Los datos recientes tienen más valor que los históricos, pero no quiero perder los históricos.
Los datos a veces me llegan tarde, me llegan fuera de orden, si estoy ordenando en el disco y no puedo tocar nada en el fichero porque ya lo he guardado mal. Entonces, al final, mucha gente lo que hace cuando tiene datos en streaming con Parquet, hace una escritura cada pocos minutos, de forma que aseguran que ya no llegan datos tarde, pero durante esos minutos no puedes leer el fichero. De nuevo, puedes tener datos en streaming, pero no en tiempo real. ¿Cuál quieres? ¿Vale? Entonces, el mundo del streaming es un poco diferente. Entonces, en los últimos años, hasta hace 10 años, si quieres trabajar en tiempo real, implicaba tener máquinas muy tochas. Guardabas todo en memoria, la memoria lo soporta todo. Entonces, ¿cuánta memoria quieres? ¿Cuánto dataset quieres de grande? Pues así, ya está, no tiene más. Guardabas toda memoria en una sola máquina, le metías un discazo, le metías ahí una base de datos propietaria, la licencia de estas de ríguete tú de los aranceles de Donald Trump, cuál es el precio de la licencia, ¿vale? Y ya está. Y con eso tenías una base de datos que hacía tiempo real y que lo soportaba y que todo estaba muy bien. Y hace unos 10 años más o menos empezaban a salir bases de datos de tiempo basadas en series temporales, que es en la que estamos nosotros, pero bueno, gente como InfluxDB, Timescale, están allí, Apache Pinot Druid, más o menos. Prometheus es una base específica de time series, es un poco para monitorización, pero bueno, es una base de datos de time series. ClickHouse no queda justo aquí, pero se parece bastante. Entonces, empezaron a salir bases de datos que están especializadas en trabajar con muy poca latencia sobre datos en tiempo real, mientras te permitían de alguna forma trabajar con el histórico. A veces borrando datos viejos. Oye, se han pasado ya 6 meses, te los borro, o 6 minutos, o 6 según lo que quieras, ¿vale? O no te los borro, pero si estás trabajando con datos a nivel de microsegundo, pues igual pasadas 3 horas o 2 días, no te hace falta esa resolución. Consolida en bloques de 5 segundos, de 1 minuto, de 3 horas, de 1 día, ¿vale? Entonces, ese tipo de bases de datos te permitían, con su historia, pues trabajar de forma rápida y a la vez mantener el histórico intacto o más o menos de cierta manera. Ahí estamos nosotros, como os digo, QuestDB, Apache 2.0, úsalo para lo que quieras, open source. Me gusta esta slide porque sé que no lo leéis, pero aquí pone 15.000 estrellas y 150 contribuidores. Y hace poco, cuando yo presentaba, pues tenemos 12.000 estrellas, 100 contribuidores. Entonces, va creciendo, ¿no? Tenemos unos cuantos miles de usuarios que utilizan QuestDB en producción. Está bien. QuestDB pues está muy optimizada, muy optimizada para trabajar con datos rápidos. No inventamos nada. Guardamos datos en columnas, guardamos datos particionados por tiempo, porque en nuestro caso de uso de series temporales, la mayoría de consultas tienen filtros de tiempo y leen datos de manera continua en el tiempo, con lo cual directamente ordenamos todo por timestamp ascendiente, para que sea muy rápido filtrar qué directorios no queremos leer, qué ficheros no queremos leer, situarte en un sitio y leer en secuencial todo lo que quieras. En fin, hacemos lo mismo, pero en vez de con Parquet, ¿vale? Con nuestro sistema propietario, que es muy eficiente, porque bueno, propietario no, propio, porque lo usamos nosotros y nadie más, y está optimizado al máximo para cómo funciona nuestra base de datos. Como guardamos los datos almacenados por timestamp directamente y en su sitio guardados y tal, no usamos índices. Conforme guardas los datos, ya los puedes consultar sin el paso de indexar. En muchas bases de datos, hasta que no acabe el indexado, no puedes leer. Y ahí tienes unos milisegundos que pierdes. No, en nuestro caso, hay gente que no nos usa porque somos microsegundos más lentos que otras consultas, que otras bases de datos, y analizamos nanosegundos en rendimiento de muchas cosas. Quiero decir que estamos en un mundo en el que la gente, el rendimiento es una característica más y lo tienen en cuenta. Entonces, al final, hay que hacer ese tipo de historias, ¿no? Y admitimos updates, admitimos inserciones, no admitimos borrados individuales, admitimos borrados solo de una partición completa. Por el caso de uso normal de unas series temporales que te llegan datos, te pueden llegar datos corregidos, pero no te suelen decir que una cosa que pasó ya no ha pasado. Como, y si no, bueno, oye, te mandamos algo mal, hay que borrar una partición completa. En el futuro admitiremos borrados individuales, pero a día de hoy no, pero bueno, que tenemos nuestras ñapitas, como todo el mundo, ¿vale? Pero está muy bien montada, diría. Os voy a contar un poco de algunas cosas que hicimos en los últimos años para que esto funcionase. Yo llegué a QuestDB hace 3 años, la base de datos tiene casi 10, yo llegué hace 3, y os voy a contar alguna cosa que hicimos en los últimos años para que fuera mejor el rendimiento, ¿no? Una cosa que hicimos para que no bloquease conexiones y podíamos trabajar más rápido fue montar un sistema basado en Write Ahead Lock en paralelo. Un Write Ahead Lock en cualquier base de datos es un sistema de registro en el que cada vez que hay un cambio, una inserción, un borrado, un cambio de columnas en una base de datos, lo que tú quieras, una fila nueva, un nuevo usuario, se guarda en un fichero el cambio, ¿vale? Y para que se persista muy rápido, si se cae la luz o si pasa algo con el disco ya lo tienes guardado, y luego se aplica
al sistema interno de almacenamiento de la base de datos. Bueno, pues lo que hicimos fue hacerlo en paralelo. Ahora, por cada conexión que tengas y por cada tabla, tenemos un write-ahead log, que antes no lo teníamos y había bloqueos, para que no se pueda bloquear. Y tenemos un secuenciador que lo que hace es asegurarse que no hay conflictos. Entonces, con este write-ahead log conseguimos que la base de datos fuera muy rápida. En una máquina normalita puedes ingerir 5 millones de registros por segundo, depende del segundo, depende de los registros, con todas las comillas que tú quieras, ¿vale? Pero pues, hace poco estuve con una empresa de anuncios que no llegaban a más de un par de millones por segundo y decidieron no usarnos por eso. Es que no estamos ni cerca de los 5 que anunciáis. Es verdad, en vuestro caso no lo estábamos, solo estábamos en 2. Pues bien, es que al final cada caso de uso es un mundo. Pero bueno, la gente le gustaba que fuera, porque casi nadie tiene que ingerir 2 millones de registros por segundo. Hay gente que sí, pero casi nadie, ¿vale? La gente ingiere 20.000, 30.000, 100.000 los mejores casos. Entonces, la gente estaba contenta con esto. ¿Cómo lo hacemos? Como os digo, particionamos por fecha, por semana, por año, por día, por hora, tú decides. Y dentro de cada partición, para cada columna tenemos o un fichero o 2. Si es de tipo fijo, como un entero, un long, un float, un byte, metemos una sola columna. Si es variable, como una cadena o un bar chart, metemos 2. Una que tiene el contenido binario y otra con los offset, donde empieza y donde acaba cada una. ¿Vale? Y con eso podemos ir muy rápido, a tiro hecho, a cada registro, localizar dónde están, en fin. Lo tenemos guardado así. Cuando hay updates, versionamos el directorio y le damos el cambiazo por detrás, en fin, funciona, ¿vale? Y funciona sin que te hagas nada, funciona rápido. Dentro del directorio, el árbol de ficheros, tenemos ahí metadatos y por cada partición tenemos un directorio y por cada una tenemos columnas. Y esto lo cuento sobre todo para que veáis que al final, si esto lo ves desde arriba, te suena igual que lo que te cuento de Parquet. Tenemos metadatos, tenemos ficheros, tenemos directorios, solo que los tenemos en nuestro formato. Y todo el mundo que hace analítica, base de datos rápidas, lo acaba haciendo así. Pero es que no hay otra forma de ser rápido, ¿vale? Es un poco la idea. Además, tenemos solo en Enterprise ingestión multiprimaria. Total, que llegamos a un punto que dijimos, oye, estamos creciendo la base de datos, la base de usuarios. La gente está contenta, cada vez lo usa más gente. Yo cuando iba a eventos hace 3 años y la gente me preguntaba, ¿pero podéis hacer no sé qué? Ay, lo estamos desarrollando, no podemos. Oye, pero vete con ClickHouse. Oye, pero pues ya cada vez me pasa menos, cada vez más es como, no, mira, ya tenemos replicación, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuál, no bloqueamos esas escrituras. Dijimos, ya lo hemos petado, ya tenemos una base de datos bastante chula y ya podemos dedicarnos a añadir tonterías, funciones nuevas, no sé qué de autenticación, granularidad por aquí, por allá. Pero nos dimos cuenta hace 1 año y medio, 2, que la gente empezaba a pedirnos otras cosas y que en el mundo en el que trabajábamos había una cierta inquietud con historias que habían estado latentes, pero de repente como que eran más importantes. Y nos hicieron replantearnos la base de datos y reescribir muchas partes de ella, a nosotros y al ecosistema. Hay gente que se trata muy en serio, como InfluxDB, que lleva 12 años como base de datos y es el líder en series temporales, ha reescrito de cero. Ha dicho, lo tiro todo, empiezo de cero con Rust, porque hipster, y aplico el paradigma este nuevo del mundo futuro al pie, casi, no al pie de la letra, pero casi al pie de la letra, tal y cual. Y ya tiene una beta, son los que en algunas partes más se parece al futuro que estoy contando a día de hoy. Y el que más, el que menos, está añadiendo sus cositas para esto. ¿Qué son las 2 cosas que han pasado para que nos planteemos este cambio? Pues por un lado, que hay nuevos formatos no tanto de ficheros, sino de tablas, ¿vale? Parquet, como os digo, tiene un montón de limitaciones. Y uno de los equipos que lo sufría mucho era Netflix, que en datos pues, han sido siempre muy punteros, ahora un pelín menos, pero durante mucho tiempo Netflix era una de las empresas que tiraba mucho el mundo de los datos. Y había equipos en Netflix que decían, pero también le pasó a gente como Uber y a gente como Databricks, que ofrecen servicios de Big Data. Y dijo Netflix, esto de Parquet está muy bien, pero no se puede actualizar, no vale para streaming, no vale para tal, no vale para cual, no puede particionar, hay que hacer algo, ¿vale? Y montaron varios sistemas de ficheros que igual os suena. Apache Hudi lo hizo Uber, Apache Iceberg lo hizo Netflix, Delta Lake lo hizo Databricks. Entonces son sistemas que funcionan todos encima de Parquet para las limitaciones, usar Parquet que mola mucho, pero quitar las limitaciones, ¿vale? Y cómo hacen, y además lo bueno es que son abiertos. Si tú miras la definición que hace Iceberg de ellos mismos, dice, somos un sistema que te permite trabajar de forma eficiente con datos gigantes. Y lo que mola de esto es que te dicen, te doy un esquema como si trabajaras con tablas de SQL
para que diferentes sistemas de analítica de datos, fíjate que hablan de sistemas de analítica de datos, hablan de Spark, de Trino, de Presto, Trino es la versión nueva de Presto, de Apache Flink, de Hive, de Impala. Estos son todos sistemas de analítica, no hay ninguna base de datos aquí, ¿vale? Porque ellos lo montaron para sistemas de analítica. Las bases de datos estamos ahora adoptándolo, pero en su día salió como mundo batch. Y lo mejor de esto dice, puedes trabajar con las mismas tablas a la vez, lo que decía antes. Oye, es que tengo un Spark, un Flink y un no sé qué, y quiero compartir datos entre ellos o migrar de uno al otro. No hace falta exportar nada. Apuntáis todos a los mismos datos, mientras uno escribe, el otro puede leer. Como tú asumes SQL y un Postgres, los dos atacan de las mismas tablas, ¿vale? Bueno, pues eso se consigue con estos formatos de ficheros. En analítica está muy guay y tiene sentido, porque los datos, cuando tus datos es un petabyte, tú no quieres duplicarlo para hacer dos procesos, ¿vale? Entonces tiene mucho sentido hacer eso. Al final hay mucha pasta ahí metida, ¿vale? Entonces al final ese es un poco el tema. ¿Qué hace Iceberg? Lo que hace es encima de Parquet, también de Abro, de Or, son otros formatos, pero sobre todo de Parquet, ¿vale? Lo que hacen es encima de Parquet le meten un catálogo de datos. Este catálogo puede ir en un fichero, en una base de datos, en un REST, pero bueno, un catálogo son metadatos. Todo lo que Parquet guardaba en el fichero al fondo, esto es por una capa por encima. Cada vez que hay un cambio, por ejemplo, un update o un borrado, que es un caso fácil, cada vez que hay un borrado, lo que hace es añade en Parquet un fichero, dice, oye, esta fila o este rango de filas se han borrado. Y añade en metadatos y dice, oye, cuando te llevan una consulta que pide datos de este fichero de Parquet, que sepas que aquí tengo un fichero que referencia a algunas filas que ya no existen. Cuando devuelvas los datos antes de devolverlos, asegúrate de que estos no los enseñas porque ya no están. Entonces lo que hace es monta un sistema de metadatos por encima para que encima de un sistema como Parquet, que no es transaccional, ni te permite inserción ni tal ni cual, te da la impresión de que sí. Y la gente va a ser de mantener un montón de metadatos, cada vez que hay un cambio hace un snapshot, ¿vale? Y tú puedes en cualquier momento puedes viajar al pasado, puedes ir a cualquier snapshot que quieras. De vez en cuando los consolida, entonces ya no puedes viajar allí, ¿vale? Pero tú tienes, y puedes configurar, incluso puedes hacer branching, tú puedes tener, tengo esta base de datos y hago como en GitHub, para que haga una versión, aquí tengo otra, van divergiendo en la parte que dirigen, en la que no, luego las mezclo, te permite hacer pifostios muy considerables con los datos, ¿vale? Pero al final esto lo hace a nivel de metadatos, nada más. Te una capa por encima que te hace que en un sistema que es estático te hace que parezca dinámico y de fondo de vez en cuando va recompactando los ficheros de Parquet para que los metadatos y los ficheros se parezcan cada vez más. Oye, he hecho un borrado. De vez en cuando, sin que tú te des cuenta, lo que hago es te consolido el fichero original, lo grabo de nuevo sin estas filas y le doy el cambiazo para que a partir de ahora leas del nuevo y el viejo ya lo borro. Los updates igual. Entonces, todo lo que tú vas actualizando, de vez en cuando lo haciendo, pero lo hace todo eso que hacías tú a mano, ¿vale? Te lo hace ahora de fondo y cuando está listo el cambio, te hace el cambio sin que tú te des cuenta. Total, que todo esto te lo monta para que parezca que trabajas con un sistema que es transaccional, que tiene formato de tabla, que tiene updates, que puede tener datos en tiempo real. Si cambias el esquema no pasa nada, te puede ir para atrás, te hace el problema de los ficheros pequeños te los pone en su caso, te los junta. Y para que es una de las cosas que os hablaba antes del particionado, que da un follón antes porque quedan directorios, en este caso el particionado es a nivel lógico. Tú le dices, mira, esta tabla va particionada por año. ¿Qué hacen los metadatos a partir de ese momento? Se empieza a guardar para cada registro, para cada parte de esa tabla, para cada fichero Parquet, se guardaría, aquí está particionada por mes. Pues para cada una se guardaría, oye, esta tabla tiene datos de este mes a este otro, para que cuando las consultas puedas consultar rápido por mes. 3 años después te das cuenta que quieres particionar mejor por día. Bueno, pues en vez de tener que reformatear todas las tablas, cambia los metadatos y dice, a partir de esta fecha, guardo metadatos solo por día. Cuando haces una consulta, dice, oye, los datos que estaban por día, los filtro por día. A partir de aquí no tengo por día, tengo que filtrar por mes y leer un trozo más grande y luego filtrar a mano. Pero no tienes que reparticionarlo, lo hace él solo. Y eventualmente te compacta y ya todo tiene el formato último de particionado. ¿Veis un poco la broma, no? Por dónde va. Lo que te hace es montar ahí una capa para que tú te olvides de que por abajo hay una cosa que no se puede cambiar. De hecho, a la hora de compactar los ficheros le puedes decidir cómo los compacta. La opción trivial por defecto es el orden que llegaron, ¿vale? Pero puedes decir, no, compáctame ordenados por fecha. Entonces, a la hora de compactar físicamente, guarda registros por fecha para que luego sea más rápido leerlos. A la hora de compactar le puedes decir incluso un Z-order, la combinación de dos campos. Aquí le estoy diciendo, guárdame por edades y por alturas. Dice, mira, aquí de edad de 1 a 50 años y que midan... mira, yo estaría en este grupo de aquí. No, yo en cuál estoy, no sé ni en cuál estoy. Estoy aquí.
Bueno, da igual. De unos 50 años... No, estoy aquí todavía, estoy aquí. De unos 50 años y que midan hasta 1,5 metros. Bueno, pues aquí estaría yo. De unos 50 años y que miden más de 1,5 metros. Y cada uno de estos además se puede subdividir en trocitos. Con lo cual, a la hora de buscar, si tus consultas son puestas 2 columnas, puedes filtrar muy rápido dónde están los metadatos y ya te dice, está en este fichero Parquet, en este y en este. Y esos ficheros pueden estar en un mismo directorio, en diferentes directorios, en diferentes nubes, no te importa la latencia. Estos son metadatos que apuntan a ficheros donde están las cosas. ¿Ves un poco la broma, no? Entonces esto está muy bien, porque la gente que tiene muchos datos dice, oye, pues mola un montón. ¿Qué pasa? Pues que tiene muchas partes que puedes configurar. Cada vez que hay un update o una inserción o un borrado y tienes que cambiar los ficheros de Parquet por abajo, ¿cuándo los cambias? Haces un copy on write, es decir, el momento que está el cambio, cambio el fichero y hasta que no lo cambie no puedes leer. O hago un merge on read, es decir, apunto que ha habido un cambio, la siguiente vez que alguien lea esa fila, digo, ah, mira, aquí había una notita que esta fila tenía un cambio, el cambio es este, lo he hecho ahora y lo reescribo, ¿vale? Según si quieres priorizar lecturas rápidas o escrituras rápidas, eliges una o la otra. Además te permite decir, no, mira, para los borrados haz copy on write, pero para los merge y para las inserciones, hazme mejor la estrategia del merge on read. O sea, te da un montón de opciones. Os he dicho que hay un catálogo de metadatos. El catálogo puede ser un fichero en el disco, un API REST, una base de datos como un SQLite, una base de datos, un catálogo de verdad como Apache Hive. Puede ser incluso una cosa, el proyecto Nessie, que es un proyecto en Iceberg, que es un catálogo que tiene semántica de Git para que tú puedas fácilmente hacer branching de tu base de datos, copiar no sé qué, no sé cuál. Te da un montón de opciones para que tú elijas. Y es como, está muy bien, pero me tengo que meter mucho para tener una cosa un poco apañada, ¿vale? Entonces, si no soy Netflix, igual me complica un poco la vida. Además, es relativamente nuevo, con lo cual a ti te cuesta ponerte al día, pero es que nadie implementa todo, porque esto es muy nuevo. Para hacerlo más divertido, hay 3 formatos. Iceberg, que es el que parece que va ganando, que se lo inventó Netflix, Hudi, de Uber, y Delta Lake, de Databricks. Databricks ha comprado a la empresa Tabular, que es donde están los fundadores del proyecto Iceberg. ¿Vale? Entonces, como ahora tengo una empresa que tiene su formato, que es abierto, pero es de una empresa que no tiene un comité alrededor como Apache tal. Apache Iceberg es open source, pero montado en la empresa Tabular, que da servicios de Iceberg encima de, ¿sabes?, propietarios. Y ahora, la gente que ha hecho Delta Lake compra la empresa Tabular, que son los que contribuyen más a Iceberg, y por otro lado están estos de Hudi como... Entonces, lo que ha hecho la Fundación Apache es lo de siempre. Hay un proyecto nuevo, Apache Xstable, que lo que te hace es una abstracción encima de los 3 formatos. Venga, hombre, Fundación Apache. Entonces, está muy guay, ¿vale? Lo estamos implementando todos, Iceberg, pero tiene sus cositas. Lo bueno es que si es una base de datos que lo implemente, para ti como usuario no tienes que fijarte en lo que hace, ¿vale? Eso sí, si luego quieres usarlo con otras herramientas, tienes que integrarlas, que si todas hablan Iceberg, todas pueden hablar entre ellas. ¿Ves un poco la broma, no? Entonces dijimos, bueno, pues el primer cambio, me quedan 7 minutitos, el primer cambio era, como os decía, bueno, primero Parquet, segundo, los formatos abiertos para que podamos compartir datos entre todos, y unos casos de uso para los que la gente no estaba pidiendo específicamente a la base de datos rápidas el poder compartir entre todo, es porque querían hacer machine learning, ¿vale? Porque nos van a quitar el trabajo y, en fin, ya sabéis. Entonces, las inteligencias artificiales nos dijeron, oye, humanos, queremos que nos den formatos, los ficheros en formatos que podamos utilizar. Porque muchas cargas de machine learning lo que quieren es el fichero completo. Dicen, oye, mira, yo voy a entrenar un modelo con todos tus datos. Cuantos más, mejor. Cuanto más privados, más me molan. Entonces, vale, pues ya está. Si yo lo escribo en Parquet y en Iceberg, tú coges un Apache Panda, un Polars, un TensorFlow, lo que te dé la gana que utilices para hacer tus movidas de Data Science Machine Learning, incluso en Java, que gente ahora hace Machine Learning con Java, porque ¿por qué no? La diversión. Pues, y los lees del tirón y ya está. Yo guardo los datos, te hago las consultas en tiempo real, tú lees todos y estamos todos felices. Pero hay muchos casos de Machine Learning que necesitan filtrar los datos. Porque yo puedo tener muchos datos, pero igual quiero hacer un downsampling. Y un downsampling en pandas en Python o lo que sea, o en Polars, si tengo unos millones de registros bien, pero como tenga unos billones de registros, va a ser lento, ¿vale? Y la base de datos, que están preparadas para eso, lo pueden hacer mejor. ¿Qué pasa? Que el momento que tienes que hacer consultas para extraer datos preparados en la base de datos, entra el típico modelo de enviar los datos. Tú, el cliente, me manda una consulta,
La consulta, me da igual que sea por el protocolo POST directamente, con JDBC, con un drive específico, lo que sea. La consulta se ejecuta en la base de datos. La base de datos igual es una base de datos genial, todo en columnar, para aquí y para allá, responde en milisegundos, súper rápido, ¡pum! Aquí tienes tus 3 billones de registros, ¿vale? Te los mando de vuelta, te los paso de mi formato columnar a un formato de filas, que es el que entiende el driver de la base de datos, te llegan de vuelta a Python, y Python lo convierte en un data frame de pandas, que es columnar. Entonces te he hecho una conversión de datos yo de mi formato columnar a un formato de filas en el protocolo, y a la vuelta tú tienes que convertir cada uno a la vuelta. Esto no mola. Bueno, pues aquí entra Apache Arrow, que es un proyecto de Apache. Es que la conjunción de todo esto es la que ha hecho que el mundo cambie un poco para la base de datos. Apache Arrow, ¿os habéis escuchado de Arrow por aquí ya o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Anticonfiaba, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Apache Arrow es un formato sobre todo de memoria. Apache Arrow es un formato de memoria columnar. Y lo que te dice es, mira, soy un formato de memoria columnar. Vale, Arrow, te hemos escuchado. ¿Para qué vales? Valgo para lo siguiente. Tú tienes datos en un programa en Go, por ejemplo. Tú tienes en Rust y tú tienes en Python, ¿vale? Sí. Si queremos intercambiar datos, tenemos que andar ahí serializando, no sé qué. Entonces, si todos hablamos Arrow y todos serializamos igual, si estamos en la misma máquina, te puedo decir, oye, he escrito unos datos aquí en esta zona de la memoria, léelos tú. Y como tú usas el mismo encoding que yo, ya los tienes. Conviertes directamente de los datos a tus objetos nativos, ¿vale? Esto está en la misma máquina, nadie está en la misma máquina, porque al final está todo muy distribuido, ¿vale? Pero si estás, lo puedes utilizar, zero copy en memoria, ¿vale? Pero si estás en otra máquina, Arrow tiene el ADBC, que es como el ODBC o el JDBC, pero con la A de Arrow. Y la A de Arrow lo que te dice es, si tú me mandas los datos, si tu base de datos me manda los datos en formato Arrow, si mi cliente ya lo recibe en formato Arrow, no hay que deserializar ni serializar nada. Entonces, si base de datos directamente te da los datos y además, como es columnar, te pone muy fácil que tú te puedas recibir los datos ya de la base de datos en formato columnas, los recibas en formato objeto, porque tus objetos en el lenguaje que trabajes no son objetos formato fila. Un objeto tiene varios campos, entonces Arrow está todo optimizado para darte chunks de columnas en streaming, además un formato que funciona en modo streaming, ¿vale? De forma muy rápida, para que tan rápida como sea tu red pueda recibir datos y ya los utilices. No sé si os ha pasado alguna vez, hacer una consulta con un Postgres, si usáis Pandas o lo que sea, y que le lleve la vida porque has sacado 3 millones de registros, porque le cuesta un montón en memoria. En cuanto te quitas del medio toda la serialización, esto funciona súper rápido, ¿vale? Arrow también tiene una cosa que se llama Flight, que es un SQL suyo estándar, de eso no voy a hablar ahora, pero si tienes Arrow, puedes mandar datos en columnas directamente sin serializar. Y al final, las APIs son muy parecidas a lo que ya puedes ver. Esto, si no te lo han dicho, te parece que es el API estándar de PsychoPG de Python, por ejemplo. Aquí en Python, que es casi la que más avanzada hasta ahora mismo con el estándar, en Python dices, mira, me conecto a mi URL de la base de datos. Y aquí le puedo decir, como hago con PsychoPG, hago una consulta, ejecuto y voy fila a fila, o ejecuto, pero dámela, en vez de dármelo como filas, dámelo como una tabla de Arrow directamente. Y si me la da como una tabla de Arrow, ya tengo los datos en formato Arrow del tirón, ¿vale? Y aquí, si tengo Pandas, le digo a Pandas, oye, Pandas, quiero que me leas directamente de esta URL, y como ve que el protocolo es ADBC, Pandas directamente ya sabe que no tiene que serializar nada, que tal cual recibe los datos, tal cual puede empezar a trabajar con ellos. Y esto te facilita un montón, te permite que tu base de datos sea tan rápida extrayendo datos como ingiriendo datos, ¿vale? Entonces, estas 3 cosas, como os decía, el tema de que Parquet sea un estándar interesante, que Iceberg ahora te permita trabajar con los mismos datos en diferentes engines y que además Arrow te permita esta parte, está haciendo que no puedas ignorar, si es una base de datos, esto. Porque todo el mundo está aplicando. Si tú no lo haces, la gente no te va a elegir. Entonces, al final, nos ha obligado esto a que una cosa que empezó todo el mundo Big Data, que nos metamos todos un poco en la movida. Esta slide me la paso porque viene a decir lo mismo que vimos antes, así que no tiene mucho más. Y con esto vengo a lo que nosotros estamos llamando la base de datos tipo 3, las datos del futuro, para diferenciarla de las anteriores que solamente separaban almacenamiento de CPU, porque la base de datos tipo 3 del futuro lo que hace es la computación está distribuida, el almacenamiento está separado, pero no solo está separado, sino que está en formatos abiertos. De forma que si yo tengo una base de datos o un sistema de Machine Learning o de Big Data o de lo que me dé la gana que entiende esos datos,
No tengo que exportar nada. Le apunto al fichero y lo leo. Pero si quiero leer esos datos, también puedo leerlos utilizando un formato como Arrow, ¿vale? Para que la escritura sea tan fácil como la lectura. Y además, necesitamos que los datos sean anidados y te permitan repeticiones, que es algo que las bases de datos muchas veces han resistido a hacer, sobre todo las de tiempo real, porque al final guardar arrays en tiempo real es más complicado, pero con estos formatos necesitamos que los datos puedan almacenar arrays porque Machine Learning se utilizan muchísimo, no tienes otra opción. Nosotros no estamos allí, estamos en ello, estamos aplicando, ya soportamos Parquet para algunas cosas, no al 100%, pero soportamos Parquet, y lo que queremos es cerrar ese hueco entre la analítica y el tiempo real, porque esto que os enseño es muy bonito, pero sigue teniendo mucha latencia. Tú tienes Iceberg, al final son metadatos encima de los datos, consolidar ficheros, así no hay forma de contestar en microsegundos a consultas, es imposible, no hay manera. Entonces, ¿qué estamos montando nosotros? Lo que estamos montando es lo que hemos llamado la última milla de datos. Guardamos los datos más recientes, tú configuras cómo son de recientes, te los guardamos tanto en Parquet como en nuestro sistema actual, para que las consultas sobre datos recientes sean muy rápidas. Pero también lo guardamos en Parquet, con Iceberg y con toda la movida. Así que si tú quieres interoperar con los datos que guardamos, en todo menos la partición más reciente, puedes interoperar con otras herramientas, pero los datos recientes nosotros los guardamos todavía en nuestro formato y automáticamente le damos el cambiazo para rellenar ese hueco entre la interoperabilidad y el poder tener datos que sigan teniendo poca latencia. ¿Vale? Es un poco lo que estamos montando. Si queréis información, por ahí tenemos eso, pues la URL de QuestDB y alguna cosita más, pero ya me tengo que pirar, no tiene mucho más. Si os mola el open source y queréis pagar, pues chicos, habléis con un comercial, yo no vengo aquí para eso. Desde hace un mes tenemos un comercial, hasta antes no teníamos, así que eso es lo que hay. Y nada, cualquier cosa, pues es un código abierto, está en GitHub y voy a estar por aquí durante el día si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias por aguantar la chapa.